Hola, soy Ana Luisa. Hemos visto que el gran problema que tenía la humanidad es el pecado. Ese pecado que separa infranqueablemente a Dios de los hombres, creando un abismo que el hombre por sí mismo era imposible que lo atravesara. ¿Y cuál fue la solución? Que Dios, en su infinita misericordia, dispuso que no podíamos ir a Él mismo vino a nosotros, enviándonos a Jesús, a Dios hecho hombre, al Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la buena noticia de que Dios se hizo hombre para que, asumiendo nuestros pecados, los anulara con su muerte en la cruz. Veamos un poco más cómo se realizó nuestra salvación por medio de Cristo Jesús. En primer lugar, por su encarnación. La prueba de que Dios nos ama es que, siendo nosotros todavía pecadores, envió a su propio Hijo, que siendo Dios, se hizo semejante a nosotros, en todo menos en el pecado. ¿Y qué tanto implica eso de que Él se haya hecho hombre? Significa que no es un Dios al estilo de los dioses griegos, que se disfrazó un ratito de hombre para seguir siendo Dios, con sus superpoderes. Implica que se hizo realmente hombre, que nació como hombre en el seno de María, que vivió pobreza, hambre, frío, que tuvo que crecer, que aprender. Fue un hombre que tuvo amigos, enemigos, que también se enojaba, que lloró ante la dureza de su pueblo, pero que también se alegró, que reía, que gozaba. Asumió la naturaleza humana con todo lo que ésta implica. ¿Y esto qué significa? Que la ruptura que había entre Dios y los hombres en Cristo Jesús ha quedado sanada, quedó restaurada para siempre. En el Dios hombre. No es un Dios que se disfrazó un ratito de hombre, es un Dios que se fusionó con lo humano y de forma inseparable. Aquello no fue un ratito nada más, sino que Dios ha venido a acercarse al humano y ahora queda fusionado con lo humano. Jesús es el Dios con nosotros, como lo dice la carta a los romanos. Si Dios está con nosotros, ahora ¿quién va a estar en nuestra contra? Ahora ya nada nos puede separar. Nada nos puede separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Como también se realizó nuestra salvación a través de su muerte de cruz. Muerte que podríamos llamarla vicaria, o sea, en lugar de. Si en este caso quienes pecamos fuimos nosotros, entonces ¿quién merecía la condena? Seríamos nosotros. Si el salario del pecado es la muerte, los que debemos de ocupar ese lugar en la cruz somos nosotros. Sin embargo, Jesús se endosó a sí mismo esa impagable deuda que nosotros teníamos. Él la asumió en su propia carne y murió en nuestro lugar. ¿Y esto cómo se realizó? Nos dice la Escritura: aquel que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. Esto tiene un significado muy profundo. Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre. Asume nuestra humanidad, nuestra carne de pecado. Él, que al entregarse en la cruz ya había clavado la nota de cargo que pesaba en nuestra contra. Aquí es que al morir Jesús con nuestro pecado, el que se queda muerto es el pecado, pero el que resucita, el que sale vencedor de la muerte es Jesús. Imagina a un carcelero que lleva a un prisionero a la celda donde pasará una condena perpetua, pero el carcelero debe llevar al condenado a la celda, porque él
no va por sí mismo. Pues así fue Cristo. Descendió a los infiernos para dejar ahí nuestro pecado. Pero Él resurgió victorioso de la muerte y lo mejor es que venció a la muerte. Hasta un dicho tenemos: todo tiene solución menos la muerte. Pero hasta la muerte tuvo remedio en Jesús. Ahora, ¿qué cosa será imposible? Lo que veíamos imposible de restaurar, lo que estaba demasiado herido, ahora en Jesús tiene solución. Se vence nuestro pecado, se anula nuestra condena y además se vencen las nefastas consecuencias de nuestro pecado. Él, al no tener una resistencia pacífica ante la muerte, con eso se anula la violencia y el deseo de dominio. Jesús, con su entrega incondicional y limitada, supera el afán de riquezas, la ambición de poder. Con su sumisión a Dios, queda superada esa actitud de no necesitar de Dios. Cuando Jesús se abandona en los brazos del Padre, ahí se anula nuestro exceso de confianza. Ese exceso de confianza que nos llevó a la ruina. Al haber perdonado a sus verdugos, quedan disueltos el rencor, los resentimientos. En la cruz murió todo aquello que nos mantenía separados de Dios, privados de la libertad de los hijos de Dios. Por su sangre fuimos comprados a un precio muy alto. Piensa que valemos cada gota de sangre, cada golpe, cada escupitajo que Él recibió. Ahora somos de su propiedad y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Por su bendita resurrección, ahora nosotros somos los que podemos llegar a Dios. Si por su encarnación Jesús vino a nosotros, por su resurrección, que es también nuestra victoria, ahora nosotros también podemos llegar a Él. Es así como queda saldado todo lo que el pecado nos quitó. Satanás quedó vencido para siempre. Cristo es vencedor y hace partícipes a todos los que creen en Él. Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo tanto pecado en el mundo? Porque Cristo ya realizó la victoria, ya está ganada, pero uno debe apropiarse de ella, acercándose a Cristo Jesús. Él murió de una vez por todas, un sacrificio único y suficiente. Pero ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Creer en Él, rendirle nuestra existencia para poder participar plenamente de los frutos de esa redención. Esa redención que Él ya nos ganó. Y algo que puede costarnos mucho trabajo aceptar es que esa salvación sea gratuita. No podemos creer que de veras Él haya muerto por nosotros, para que nosotros tengamos vida gratuitamente. A los que siempre nos enseñaron que la salvación era algo que nos teníamos que merecer. A través de nuestros méritos personales, entonces nos cuesta mucho entender por qué Jesús está crucificado ahí. Si Jesús nos exigiera, es que tienes que merecerte, tienes que ganarte la salvación, ¿hubiera sido necesario que muriera en la cruz? San Pablo nos dice, también, si ustedes se salvan por medio de la ley y sus méritos, entonces Cristo murió en vano. Cristo no les aprovecha para nada. ¿Para qué murió Él en la cruz? Si de todos modos, ustedes van a tener que buscar un medio de salvación. Pero además, déjame decirte que es imposible que llegues a salvarte por ese medio. La salvación es gratuita. ¿Y qué significa que sea gratuita? ¿Gratuita de mentiritas? No. Gratuita de veras. Efesios 2, 4, 8 nos dice, Dios en misericordia,
por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos dignificó. Nos dignificó juntamente con Cristo. Por su gracia hemos sido salvados y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, pues hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. A nosotros no nos cuesta nada, porque a Jesús ya le costó. Le costó su propia vida. Pero lo que más nos cuesta aceptar es que Dios nos ame tanto, que nos dice que estamos totalmente salvados por la encarnación, por los méritos de su Hijo, porque nosotros no lo hubiésemos podido hacer. Él, si te dijera que aceptaras un regalo de la salvación que Cristo Jesús ya te ganó, tú aún te resistirías, pondrías muchos peros, pero los peros no son de cómo pudo haber salvado. La resistencia que te pones es que la salvación sea de veras y sea gratuita. Eso es lo que más nos cuesta creer. Hasta lo vemos con un poco de sospecha. ¿No será algo protestante? No, no hay cosa más católica y más cierta que aceptar a Jesús como único Salvador. Acepta aquello que no podías lograr por ti mismo. Él vino a realizarlo. Él te ofrece este regalo. Hoy es a lo que hoy te invito, que te dejes amar, que te dejes salvar por Jesús como único y necesario para alcanzar la salvación plena y para alcanzar la vida en abundancia. Esa vida que Él nos viene a traer. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
todopoderoso.